Hay épocas en toda generación y vemos al mundo que nos rodea y pensamos, ¿cuánto tiempo más, oh Señor? Vemos cosas que suceden en el mundo, vemos cosas que suceden en nuestras vidas, con nuestras familias, y nos preguntamos, Señor, ¿cuánto tiempo vas a permitir que esto siga, que esto continúe? Este fue el sentimiento de nuestros hermanos y nuestras hermanas en el primer siglo de nuestra era, cuando Nero y los emperadores romanos mataron, persiguieron y mataron a los cristianos. Y ha sido verdad en todas las generaciones en las que parece en que la maldad corre rampante en todo el mundo. E incluso en nuestros días pensamos, Señor, ¿cuánto más? Toda generación tiene sus propios problemas y la nuestra tiene los suyos. Siempre pensamos que independientemente de qué generación sea, que la maldad sigue creciendo y que la falta de Dios y la maldad siguen creciendo y nos preguntamos, oh Señor, ¿cuánto más? Seguramente han sentido eso, lo han visto. Y en algunos, hay algunos en cada generación que ven a su propio ambiente y a la gente que está fuera de la familia de Dios y piensa, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y en general, lo que hace la gente en nuestro mundo es que mira hacia soluciones de índole política y se involucran en el proceso político y no sé si ustedes ya se han dado cuenta de esto o no, pero no importa qué qué política o qué sistema político se inyecte en nuestro mundo, independientemente de la era o del momento, eso no funciona. La política es un evangelio falso. Así que nos quedamos preguntándonos cuánto más, oh Señor. Bueno, la parábola que vamos a ver el día de hoy, que Jesús nos da, va a responder esta pregunta. ¿Cuánto tiempo más, Señor? Y nos dará ciertas direcciones para pensar en nuestra propia realidad. Si trajeron su Biblia, por favor, vayan al capítulo 18 de San Lucas y está en la página 930 y los invito a seguir conmigo en el capítulo 18 de Lucas. Y vamos a empezar con el versículo 1. ¿Están listos? Estupendo. Les refirió también una parábola. El versículo segundo. En cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Jesús no identifica la ciudad o el pueblo, podría ser realmente cualquier ciudad o pueblo, pero tampoco identifica a un juez. A lo mejor era un juez que no creía en Dios y que realmente no le preocupaba a la gente. En la época de Jesús, la corte principal, el sistema principal era el Gran Sanedrín y había 71 jueces. Y aunque estos eran judíos, que se supone que temían a Dios, no temían a Dios y no les importaban los seres humanos. Era el grupo, precisamente el grupo que conspiró para matar a Jesús a manos de Roma. Eran corruptos. Y al hacerlo, pues no temían a Dios. Así esto fue en la ciudad de Jerusalén, pero en toda la nación de Israel, en todo su territorio, había pequeñas ciudades o pueblos que tenían hasta 30 o 32 jueces distintos. Y entonces, cuando la gente tenía un problema legal o un problema moral o alguna cosa que necesitaban ver, iban. Y entonces Jesús dice, en cierto pueblo había un juez. Pensamos, de lo que dice Jesús, los estudiosos piensan que esto es un juez que fue establecido por Roma. En algunos lugares Roma mandaba a un juez y pueden ustedes entender que ese juez no creería en Dios, no sabía nada de Dios y realmente estaba ahí porque no le importaba a la gente, estaba ahí para enriquecerse. Y los judíos, aunque estaba este juez establecido por Roma, los israelíes tenían que pagar
sueldo de este juez de los dineros de la sinagoga y con mucha frecuencia era un sistema judicial sumamente corrupto. Yo creo que es un poco difícil entender o creer que un sistema judicial sea corrupto, ¿verdad? Así que si ustedes querían o si alguien quería que la justicia fuera en su sentido, los favoreciera, había que sobornar. Y este es el ambiente en el que está esta parábola. Y en el versículo siguiente dice, vamos a hacer una pausa. Cuando habla Jesús de una viuda, hay que entender que en la época de Jesús ese era una de las personas más vulnerables, las viudas. En la cultura, las mujeres no eran más que un ciudadano de segunda clase en el mundo antiguo. Las mujeres no eran más que un pedazo de propiedad. Así que si una mujer no tenía ningún padre, ningún hermano, ni un marido, ningún familiar malo, si tenían problemas, no había nadie ahí que pudiera ayudarlos. Las mujeres no están bienvenidas al sistema de justicia, a las cortes, solo los hombres. Así que Jesús habla de una mujer en cierto pueblo. Lo sale y dice, y en el resto de la versículo 3 dice, una viuda a la cual volvía él diciendo, hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia contra mi adversario. No tenía a nadie que la representara, nadie le prestaba atención y sin embargo ella sigue yendo y la idea es que ella iba un día sí y al día siguiente también, todos los días, y no está esperando un tratamiento especial, no está diciendo ne- necesito, ese habla, soy yo, necesito un tratamiento especial, necesito que, lo único que dice es yo necesito justicia. La manera que Jesús cuenta historia, el lenguaje que utiliza, ella está utilizando, ella está, lo que está pidiendo es protección del juez. En el siglo primero, en la cultura antigua, era muy fácil que las mujeres, que se aprovecharan de las mujeres, especialmente si no había ningún hombre, ninguna protección en su vida. Era muy fácil que les quitaran su herencia, que les robaran sus hogares, sus casas, y no había nada que pudieran hacer. Así que esta mujer de la que habla Jesús está indefensa, no tiene nadie que la defienda, nadie que la represente, así que ella con agallas va a este juez, a un juez al que no tiene interés en Dios y que no tiene interés en las personas, le dice, por favor, ¿me puedes dar la protección que necesito? A ella, de ella se han aprovechado y ella no tiene ningún otro recurso excepto aparecérsele a este juez y preguntar y pedirle justicia y reivindicación. En el versículo 4, él lo quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, en otras palabras, durante un periodo, no sabemos cuánto duró ese periodo, un mes, un año, 10 años, Jesús esto lo deja abierto, pero durante un periodo ella regresa y regresa con él y él se la sacude, no le dedica ni un segundo. Ella inmediatamente, con prejuicio, desatiende su caso, no le pone, vete, no te pones tu atención, no te quiero a mi alrededor. Pero hubo un momento en el tiempo en el que se dijo a sí mismo, y aquí estamos en la continuación del versículo 4, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, él admite, no creo en Dios, no respeto a Dios, no le tengo miedo de lo que me va a hacer, no me va a hacer nada a mí y no me importa la gente, estoy aquí para enriquecerme yo mismo, estoy aquí por mí. Eso es lo que dice el juez. Aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Tienen que adorar a una mujer de estas como estas. No me voy a dar por vencido, decía, yo no me voy a dar por vencida. Y el juez simplemente dice, y cuando ella dice que él va a seguir molestándome una y otra vez, es un término de boxeo este. Jesús está diciendo que el juez siente como que está en una lucha y en un término de boxeo que dice que él le golpea en el ojo y le da un ojo morado. Metafóricamente, él le está dando en la torre, le está golpeando. Y el juez dice, ya no aguanto más, no va a parar y se da cuenta de que ella va a seguir haciendo esto y esto siempre y siempre y siempre, por toda la eternidad. Ella no se da por vencida, está decidida. Hay que amar a una mujer como esta.
¿Alguna mujer como esta? ¿Conocen alguna mujer así? Señores, ¿ustedes no conocen a ninguna mujer así? Ah, ¿verdad? Ya están en problemas. Ya vi cómo levantaron la mano. Ah, estoy hablando de mi vecina, no de mi esposa. Le voy a dar justicia para que no venga continuamente a cansarme. Versículo 6. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. En otras palabras, escuchen su razonamiento. No le teme a Dios, no le importa a la gente, pero escuchen a su razonamiento. No puedo aguantar más. Ella va a seguir para quitármelo de encima, para que pare y deje de venir. Le voy a dar el veredicto que debía haber dado desde el principio. Le voy a dar protección. Voy a ver que ella reciba justicia y que no se aprovechen de ella más. Y el versículo 7 dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche, les hará esperar. Esto es donde la parábola da un giro. Muchas veces en las historias de Jesús, en estas parábolas, hay comparaciones. El reino de Dios es como este, o Dios es así, o la gente es de esta manera. En esta es una parábola de contraste. Mucha gente lee esta parábola y piensan, yo sé cómo voy a lograr que Dios haga lo que yo haga. Lo voy a seguir molestando hasta que se dé por vencido. Lo voy a seguir molestando porque aquí dice claramente que si sigo molestando a Dios, Él va a decir, ya, por favor, lo voy a hacer nada más para que te quites de encima. Pero no es así como funciona Dios realmente. Claro que no. Esta es una comparación. Jesús utiliza una ilustración para ejemplificar del peor tipo de juez que se pueda uno imaginar. Y dice, este juez no le importa a la gente, Dios no tiene miedo a Dios, es injusto. ¿Y es Dios justo o injusto? ¿Le importa a la gente o no le importa? Claro que le importa, claro que es justo. Es una comparación por contraste que Dios, si un juez injusto eventualmente concederá, que no Dios dará justicia a su pueblo elegido, a sus elegidos que vienen a Él de manera persistente día y noche, ¿va a retrasar ayudarles? La respuesta, por supuesto, es no. Dios quiere que su gente venga a su presencia, quiere que su gente y que le pidan ayuda. Y cuando hablas esa palabra en el Nuevo Testamento, el elegidos, los elegidos, estamos hablando del pueblo de Dios. Es una manera de hablar del pueblo de Dios. Y en el versículo 8 dice, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, Dios les dará justicia. Dirán, muchas traducciones dirán que Dios contestará rápidamente sus súplicas, pero la idea no es aquí. Pero como lo dice Jesús en la parábola, en el versículo, la gente viene día y noche. Dios no contesta de manera inmediatamente. Si contestara inmediatamente, no regresaríamos a Él día y noche. Así que Jesús asume que va a haber un espacio, una pausa entre cuando su gente ora y cuando Dios responde. No quiere decir que en el momento que ustedes oran, Dios les va a contestar. Hay quienes leen esta parábola y leen esta historia de Jesús y sienten muy frustrados con Dios y se alejan de Dios porque dicen, aquí dice que si yo sigo orando, Dios me va a responder rápidamente y yo he estado rezando durante 5 días completos y no he recibido respuesta. 5 semanas, 5 meses, 5 años y Dios sigue sin contestarme. Y esto no es lo que quiere decir, que lo que quiere decir es que cuando Dios conteste será una respuesta ágil. Cuando Dios responda será una respuesta ágil y la justicia va a llegar. Y después dice al final del versículo 8, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, habla de la segunda venida, hallará fe en la tierra. Y de hecho, en el griego
hay un artículo definitivo. Entonces está hablando cuando venga el hombre del hombre, hallará la fe en la tierra. No habla de tu fe, habla de la fe cristiana. Así que él menciona la segunda venida en el versículo 8, eso es lo que hace Jesús, pero lo que yo quiero hacer es regresar al versículo 1 y traer y ver lo que dice, porque me salté una parte, porque lo que dice es, les dice una parábola de la necesidad de que ellos oren siempre y no desmayen, no se den por vencidos. En otras palabras, al principio, lo que Jesús dice, yo les estoy dando esta parábola, les estoy contando la historia, porque quiero que siempre oren y que nunca se den por vencidos. En el capítulo 18 que estamos leyendo es una continuación de lo que está pasando en el 17. En el original no hay un corte entre capítulo y capítulo, y si quieren entender la parábola en el capítulo 18, hay que entender lo que estaba diciendo en el capítulo 17. Y él está hablando de su segunda venida. Dijo en el versículo 22 del capítulo 17, dice, dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, en otras palabras, están diciendo, va a venir un momento en que las cosas se van a hacer tan complejas que realmente van a añorar verme a mí y a mi reino, pero no lo verán inmediatamente. Vas a añorar esto. La gente de Dios a través de todas las generaciones han añorado ver la venida de Jesús. Eso es cierto, pero no lo vemos. Cada generación que ha vivido la segunda venida de Jesús va a suceder durante mi vida. A lo mejor han escuchado gente que dice eso, a lo mejor lo creen, pero en toda generación hay un retraso. Y añoramos ver que Jesús regrese. Queremos ver que se establezca el reino de justicia. En un sentido, el reino de justicia se ha establecido a través del Evangelio. Y la justicia está dentro de nuestra cultura, en nuestro mundo, en diferentes lugares. Pero es tan pequeña, parece que es muy pequeña o no. Así que realmente añoramos el momento en que Jesús regrese y establezca en esta tierra para siempre su reino de justicia. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 25, dice, como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si ustedes entienden y se acuerdan de la narrativa del Génesis, saben que Noé habló durante 120 años del arrepentimiento a su generación y no se arrepentían. Eso predicaba el arrepentimiento. Y en un día él subió al arca y vino el diluvio y se ejecutó el juicio en toda su generación. Así que cuando llegó el juicio fue ágil, llegó en un solo día. Cuando Dios responde a la predicación de Noé, su respuesta fue ágil, fue inmediata. En el versículo 28, asimismo, tan será como pasó con los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Había advertencias a la gente de Sodoma y Gomorra y sin embargo nada sucedía y el día en que se fue Lot se ejecutó el juicio, fue ágil. James, yo no creo que el fuego y el azufre hayan llovido del cielo y hayan destruido una ciudad. Tienes que estar loco para creer eso. Ok, está bien, pero si ustedes ven y lo pueden buscar, han encontrado la ciudad de Sodom y Gomorra, toda esa área completa, de hecho, y los arqueólogos han encontrado que toda esa área, no un área pequeña, un área enorme, que si cavan, el lugar está lleno de carbón. Han encontrado piezas que de un lado son barro y del otro son vidrio. ¿Cómo sucedió eso? Sucedió porque llegó tanto calor del cielo que quemó todo, convirtió el barro en vidrio de un solo lado.
Yo creo el texto de la Escritura. La arqueología dice, esto es lo que sucedió, y todo el mundo dice, ah, no entiendo cómo pasó esto. No puede ser Sodoma y Gomorra, eso no puede ser cierto. Pero sí, sí es cierto. Miles de años después, la arqueología, la ciencia, hay que seguir la ciencia, confirmó lo que decían las escrituras, nos dice que es cierto. Así que en un solo día, el juicio divino, en su respuesta con la justicia, logrará que todo sea ágil, la justicia llegará ágil. Así que dice, pregunta, cuando yo regrese, eso pregunta Jesús, la fe estará en la tierra. Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto vas a permitir? ¿Cuánto más vas a terminar que siga la maldad, la oscuridad? ¿Cuánto más, Señor? Y le dice a su pueblo elegido, no dejen de orar. Nunca se den por vencidos. Así que con frecuencia la gente siente que parece que solo estamos envueltos en la oscuridad, nos está envolviendo la oscuridad. Y esto es todas las generaciones, no solo nuestra generación. Ha sucedido en una y otra generación. Todas las generaciones tienen su oscuridad. Nosotros tenemos la nuestra. Y Dios dice, Jesús dice, no pierdan la esperanza, no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque yo escucho sus oraciones y yo ejecutaré el juicio. Y cuando lo haga, será con agilidad, será rápido. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los tesalonicenses. No lo voy a poner en la pantalla. En el capítulo 1, escuchen, porque Pablo entendió este principio. Él conocía la parábola que estamos analizando y eso es lo que dice en el versículo 5, esto da muestra evidente del justo juicio de Dios para que sean ustedes los elegidos, sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. Toda generación, todas las generaciones de creyentes pasa durante un periodo de sufrimiento. En nuestra nación no hay tanto sufrimiento, hay un poco de incomodidad, un poco de lucha, pero no tenemos miedo, podemos adorar sin miedo de que nos vayan a poner nuestras vidas en peligro. Pero en China el día de hoy hay una iglesia subterránea, hay una iglesia escondida con millones y millones de cristianos que se reúnen. En Corea del Norte el día de hoy hay una iglesia subterránea escondida. También están sufriendo, y lo han visto en los últimos 20 años, cómo los cristianos han sido asesinados y matados y anihilados en todas partes del planeta. Y San Pablo dice, hay una muestra evidente del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso justo junto con nosotros a ustedes que no son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Va a pasar en un solo día, con agilidad, rápidamente. Ellos serán, escuchen, ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Y el versículo 11, escuchen, con este fin oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hay un día en el que la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo serán escuchadas, y esto va a ser rápido, no será una generación, no va a ser durante un mes, va a ser en un solo día, cuando Dios dé su justicia, cuando la justicia reine en el mundo entero. Eso fue
Pablo, pero Pedro dice cosas similares. En Pedro 2, capítulo 3, versículo 3, si están tomando notas, 2 Pedro capítulo 3:3. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Generación tras generación, están preguntando, ¿dónde está? ¿Cuándo llega? No ha llegado. Así que siguen comiendo y bebiendo y construyendo y todas esas cosas de las que ya hablamos. En el versículo dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado de agua, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y la destrucción de los hombres impios. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no viene ahora? Porque quiere que tú y tus vecinos y tu prójimo y tus familiares y todos los que respiran en la tierra que lleguen al arrepentimiento. Pero el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, con agilidad. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Y ahora hago una pregunta. Ya que todas estas cosas se van a disolver de esta manera, es claro qué tipo de gente deben de ser para comportarse de manera santa y en Dios. ¿Qué tipo de personas deben de ser? Deberían de ser el tipo de persona que se conducen en, de la manera de Dios para que ven hacia o buscan o añoran el día que Dios llegará y porque ese día los porque nadie donde llegará la justicia. ¿Por qué tanto tiempo, Señor? Porque Él quiere que hombres y mujeres y jóvenes vengan al arrepentimiento, lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento, porque el juicio se acerca. Mucha gente piensa, bueno, todo esto va a suceder en un mes, así que realmente no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada. Simplemente vendo todo y me voy al pico de una montaña y allí lo espero. Nos reímos y nos divertimos, pero ha sucedido muchas veces. Mucha gente piensa, nos van a volar de aquí, así que no tenemos de qué preocuparnos y abandonan el mundo. Y Jesús dice, no, 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 no dejen de orar. No pierdan la esperanza. ¿Por qué Jesús dice no dejen de orar, no pierdan la esperanza? Porque hay él encontrar la fe en el mundo. ¿Saben cuando Jesús cuando regresa encontrará la fe en el mundo, la fe cristiana en el mundo? ¿Saben cómo? Será porque la gente como ustedes y como yo nunca han dejado de orar. Será porque la gente como ustedes y como yo hemos seguido plantando las semillas, como hablamos hace una semana. Será porque hay hombres y mujeres en todo el planeta que sus corazones están fértiles y están listos para recibir la semilla del Evangelio y así florecerá el Evangelio. El reino de Dios podrá entonces florecer. Jesús encontrará la fe en la tierra porque la gente como yo y como ustedes obedecen su, su mandamiento de permitir que todos lo conozcan, porque hombres y mujeres como ustedes y yo deciden que yo voy a compartir el mensaje de Jesús con la gente que conozco y los conduciré a un momento de arrepentimiento y ayudarlos a madurar y crecer en su fe y en su camino y su relación con Jesús. Así es como Jesús encontrará la fe en la tierra cuando regrese.
Así que la pregunta que les hago el día de hoy, ¿van ustedes a ser una de las razones por las que Jesús encuentre la fe cuando regrese? ¿O ustedes, como algunas de la tierra, el que hemos encontrado, serán distraídos con todo lo que pasa en el mundo, perderán la esperanza y serán asimilados en un sistema, en el sistema de nuestro mundo? Virtualmente no hay diferencia entre ustedes que hablan en nombre de Dios y la gente que no conocen a Dios, quienes dicen conocer a Jesús. ¿Quiénes serán ustedes? Todos tenemos una decisión que tomar, todos tenemos una decisión que tomar y nuestra decisión, si somos seguidores de Jesús, es orar y nunca darnos por vencido. ¿Por qué oramos y nunca nos damos por vencidos? Y esto lo hacemos porque Dios es misericordioso, es justo y ama a su gente. No es como el juez del que hablamos, es exactamente lo contrario, porque es exactamente opuesto. Él responde a una viuda. ¿Cuánto más va a responder Dios a quienes Él ama? Con su compasión y su justicia. Nunca he estado más comprometido a la dirección en la que está asumiendo nuestra iglesia. En términos de hacer discípulos para Jesús, no sé cuánto va a esperar Jesús antes de regresar, pero sí es lo que sí sé. Yo, escuchen bien, no voy a estar asimilado, no me voy a permitir que me asimilen a la cultura de nuestro mundo, de nuestra época. Mientras Dios me dé influencia y liderazgo en este lugar, yo los conduciré a que no sean asimilados a la cultura de nuestro mundo. Y mientras pueda y mientras tenga el aliento y una voz con la que hablar, siempre los haré un llamado para la fe y la fidelidad hacia Jesús. No vamos a retroceder, no nos vamos a ir silenciosamente en la noche, nos vamos con coraje a enfrentarnos y a orar día y noche para que el reino de Dios llegue a la tierra y que nosotros como creyentes en Jesús, en Jesucristo, eh, busquemos con entusiasmo su regreso, ya sea en nuestra generación o en una generación futura dentro de 1000 años. Y si es dentro de 1000 años, entonces que ustedes y yo seamos fieles al mandamiento de Jesús de hacer discípulos, seamos fieles al llamado de Jesús de ser diferentes del resto del mundo. No vivir según su medida, no seguir sus valores, sino vivir según sus ideologías, las del mundo actual, pero que sigamos la palabra pura de Dios. Y para aquellos de ustedes que están fuera de la familia de Dios, que nunca han entregado su vida a Jesús, nunca lo han hecho su rey. A lo mejor van a las iglesias, van a la iglesia una y otra vez, a lo mejor se sientan y disfrutan, pero están realmente caminando en la periferia, realmente no están comprometidos. Cuando una persona, escuchen, cuando una persona es bautizada, ¿saben lo que sucede? Todas las negociaciones entre ustedes y Dios terminan. Si ustedes están bautizados, un creyente de Jesús significa que se han entregado totalmente y ya no pueden decir, Dios, ¿qué tanto puedo hacer? ¿Realmente tengo que hacer esto o puedo hacer un poco menos? Significa que ustedes ya se han entregado y que toda la negociación, el espacio para la negociación ya desapareció, ya le pertenezco a Dios. Y si ustedes no actúan así, quiere decir que están fuera de la familia de Dios. Y aquí es lo que sucede. Yo no sé cuándo va a regresar Jesús, pero cuando lo haga, su juicio va a ser ágil, en un momento, en un día. Y en ese momento no habrá tiempo para el arrepentimiento. El juicio vendrá. Y no sé, ay James, eso está difícil, pero no, bueno, yo simplemente les estoy diciendo lo que dijo Jesús, les estoy diciendo esto porque los amo, que los quiero. Eso es lo que dijo Jesús.
Paul lo repitió, Pedro lo repitió. ¿Y saben por qué lo repitieron? Porque lo vieron morir y regresar a la vida. Y se dieron cuenta de que es Dios en cuerpo y sangre. Así que los invito, los exhorto, si nunca han entregado su vida a Jesús, no esperen más. ¿Por qué esperar? No esperen. Jesús a lo mejor no regresa en 1000 años, pero el día de hoy, a lo mejor usted está en un accidente de coche y se les desaparece, les esfuma la vida inmediatamente. Así nomás. James, ahora estás tratando de jugar con mis emociones. No, simplemente le estoy diciendo lo que es verdad. Así que responderían a Jesús, vendrían con él en arrepentimiento y decirle, Dios, Señor, ya no quiero retrasar más, quiero entregar mi vida a ti, quiero entregarme en vida a ti. Y si quieren hacer eso, si están listos para ese compromiso, para hacer que Jesús sea su rey, necesitan ser bautizados. Y cuando ustedes son bautizados, todas las negociaciones ya se dan por terminadas. No estás tratando de salirte de algo, ya estás totalmente adentro. Y los imploro, les ruego que ese día y esa decisión la tomen hoy. Oremos. Padre, para que las palabras de Jesús y la claridad de su enseñanza en sus parábolas, Señor, te las agradecemos. Con frecuencia la gente de nuestra cultura, incluso los cristianos, incluso las iglesias, los pastores, no les gusta leer estas historias de Jesús y realmente no les gusta revelar y descubrir lo que dice y sacarlo a la luz. Pero Padre, Jesús vino para para decirnos la verdad, para darnos una advertencia, para exhortarnos a girar, a ser fieles. Padre, oro para que el mundo, para que las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que fueron repetidas por muchos apóstoles, se arraiguen en nuestro corazón, en nuestros corazones, para que los que estemos bautizados no estemos tratando de negociar cómo vimos contigo, para que estemos totalmente entregados en todos los aspectos de nuestra vida. Y Padre, para los que están simplemente circulando en la periferia, por favor, que tu espíritu los atraiga y los guíe hacia el reino de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.